Maravilloso de métodos cuantitativos 1. Hoy con nuestra primera clase que se refiere a la primera unidad, conceptos generales. En nuestra primera unidad manejaremos todo ese instrumental teórico básico y fundamental para el análisis de las series estadísticas. Vamos a empezar hablando de la estadística. La estadística está relacionada con una serie de conceptos, empezando con los datos. Los datos son la materia prima de la estadística. Tenemos datos numéricos y datos estadísticos. Los datos numéricos o datos matemáticos son solo una serie de números, mientras que los datos estadísticos es una serie numérica con una variable. Y la variable es la que sirve de análisis. Y por eso se vuelven estadísticos. Y se vuelven series estadísticas. Esas series estadísticas las analizamos. Ese análisis se hace por medio de los cálculos matemáticos e interpretación de medidas de análisis de tendencia central y de dispersión. Y luego nos lleva a determinar el comportamiento de esa serie estadística que nos sirve para la toma de decisiones. Vamos a ver también que la estadística tiene una introducción. La estadística viene de la matemática. Es útil para recopilar datos numéricos que al analizarlo nos permite tener una sugerencia acerca del comportamiento de una población. Por lo tanto, la estadística como rama matemática permite la recopilación, el análisis y la interpretación de los datos numéricos estadísticos como un apoyo a la toma de decisiones. Entonces, siempre que nos pregunten qué es la estadística, es una rama de la matemática, que por medio de la aplicación de un proceso estadístico nos lleva a la toma de decisiones. Vamos a ver que la estadística se clasifica en dos grandes campos: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva se refiere al análisis del comportamiento de las series estadísticas por medio de las medidas de tendencia central y de dispersión. Las medidas de tendencia central, la media aritmética, la mediana, la moda. Y las medidas de posición, como los cuartiles, deciles, percentiles. Y las medidas de dispersión, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría. Y aquí tenemos un ejemplo de una descripción. En una muestra de 15 días de venta, la media aritmética fue de 15.250. Ahí estamos diciendo un comportamiento de la muestra de 15 días. Se analizó una variable que son ventas. Se obtuvo una serie estadística y se calculó una medida de análisis que es la media aritmética y nos dio 15.250 y eso ya nos sirve para una decisión. Esa es la estadística descriptiva. La estadística inferencial es un análisis de las series estadísticas por medio de las medidas de tendencia central y de dispersión para hacer inferencias estadísticas. Una inferencia estadística es una interpretación del comportamiento de una población que se basa en el análisis de una muestra. Por ejemplo, tenemos una muestra de 20 trabajadores de una empresa. Esos 20 trabajadores es una muestra. La edad promedio de los 20 trabajadores fue 24 años. Entonces, esos 20 trabajadores fue nuestra muestra de análisis. Le aplicamos una medida de análisis de tendencia central que es la media aritmética
y nos dio 24 años. Por lo tanto, esos 24 años nos sirven como una ampliación, ya no solo de los 20 trabajadores, sino a toda la empresa. Y decimos, la edad promedio de todos los empleados de la empresa es de 24 años. Entonces ahí estamos haciendo una inferencia estadística. Partimos del análisis de una muestra hacia una población. Ya no decimos los 20 trabajadores nos dio 24 años promedio, sino que decimos 24 años es la edad de los trabajadores de toda la empresa. Esa es la inferencia estadística. Y ahora vamos a nuestros elementos conceptuales. Los datos estadísticos, decíamos que es un conjunto de valores numéricos que se relacionan por medio de una variable de estudio. Por ejemplo, tenemos las ventas en miles de quetzales durante 5 días. Ahí tenemos 15, 25, 20, 18 y 16 miles de quetzales y representan las ventas. Si no tuviera ventas, sería solo una serie matemática. Pero como tiene la variable que es ventas, entonces se convierte en una serie estadística lista para su análisis. Tenemos el proceso estadístico. El proceso estadístico es una aplicación de estas 4 etapas. Se inicia con la recolección de datos, luego pasa a una organización de esos datos, luego pasa al análisis de esos datos y finalmente la interpretación. Y esa interpretación es la que se utiliza como apoyo a la toma de decisiones. Veamos cada una de esas etapas. La recolección de datos nos permite elaborar una muestra, la cual vamos a ir a consultar por medio de una encuesta, por medio de un cuestionario. Ahí recopilamos nuestros datos primarios o datos secundarios. En la segunda etapa vamos a organizar esos datos. Esos datos los vamos a presentar en una tabla estadística o en una gráfica. Luego analizamos los datos. El análisis de los datos se refiere al cálculo de medidas de tendencia central, como la media aritmética, la mediana, la moda, la desviación estándar, los coeficientes de variación y de asimetría. Eso es el análisis. Y finalmente, hacemos que esos resultados nos digan cómo está la serie estadística. Quiere decir que aquí elaboramos un informe donde presentamos conclusiones y recomendaciones. Eso es el proceso estadístico. El siguiente elemento se refiere a la población. La población la identificamos como una N mayúscula. Y la población es un conjunto de elementos que comparten una característica de estudio. Por ejemplo, estudiantes. Y lo hacemos más específico, estudiantes de métodos cuantitativos 1. Ahí tenemos la población de los estudiantes de métodos 1. Otro ejemplo, los trabajadores de una fábrica de productos de aluminio. Entonces ahí tenemos una población de trabajadores. Otra población de estudiantes. Y la población vamos a ver que puede también clasificarse en 2 tipos. Infinita y finita. O sea que la población se clasifica según el conocimiento del número de elementos que la integran. Si no se conoce el número de elementos de la población, entonces será una población infinita. Por ejemplo, importación de lámparas. Aquí solo nos dicen que hubo una importación de lámparas, pero no nos dicen cuántas. No se aceptan suposiciones. Ni aunque tengamos una idea, no. Tiene que estar el numerito. Finita. Se conoce el número de elementos de la población.
250 estudiantes inscritos en métodos cualitativos 1. Entonces, ahí está el numerito, 250. Es finito. Esa es una población. Y tenemos la muestra. La muestra es un conjunto de la población. La vamos a identificar con una N minúscula. Esta muestra se extrae para su análisis. Puede ser pequeña si tiene menos de 30 elementos. O puede ser grande si tiene 30 o más elementos. O sea que a partir de 30 ya es una muestra grande. Hasta 29 es una muestra pequeña. Entonces esto es importante determinarlo porque si es una muestra pequeña tiene una aplicación y si es grande tiene otra aplicación. También tenemos el estadístico. El estadístico es una medida de análisis y se llama así porque se aplica a una muestra. Entonces, observen ustedes la clave. Un estadístico es una medida de análisis que se aplica a una muestra. Puede ser una medida aritmética y su símbolo es X barra. Puede ser una proporción, una P minúscula o bien una desviación estándar. Su símbolo es una S. Ejemplo, tenemos 22 años como una media aritmética de una muestra de 20 estudiantes. Entonces, este es un estadístico porque viene de una muestra, por lo tanto, le ponemos X barra. Tenemos el parámetro, es otra medida de análisis, pero que se aplica a una población. También es una medida aritmética, una proporción o una desviación estándar. Pero vean ustedes aquí, los símbolos cambian. Una medida aritmética de una población es una como U mayúscula o parecida a una M mayúscula, pero la verdad que estos son símbolos griegos y esta se dice mu, una parecida a una U mayúscula, se llama mu. Una proporción es una P mayúscula y una desviación estándar, este simbolito pareciera un gorgorito, ¿no? Este se llama sigma, S-I-G-M-A, sigma. Y esas son palabras griegas que identifican a la desviación estándar poblacional. Veamos un ejemplo. Hablamos de la media aritmética de toda la producción. Ya no hablamos de una muestra, sino que de toda. Y la media aritmética fue de 1.250 unidades. Por lo tanto, es una media aritmética de la población. Por lo tanto, es un parámetro. Y su símbolo mu. Este es el parámetro y el estadístico. El estadístico viene de una muestra y el parámetro viene de la población. Ahora vamos a analizar la variable. La variable se refiere a los valores susceptibles de cambio o modificación en la escala numérica. También podemos decir que es un rasgo o característica de un elemento en una población, objeto de estudio. Aquí tenemos unas grafiquitas. En la primera observan ustedes un comportamiento horizontal. En la segunda un comportamiento ascendente. Y en la tercera un comportamiento descendente. Entonces en estas tres se observa un comportamiento ya conocido. Aquí sabemos que el valor de la variable es horizontal, aquí es ascendente, y esto pues ya facilita la toma de decisiones. El problema es en este otro grafiquito, donde sube, baja, sube, se pone horizontal, un comportamiento inestable, un comportamiento variable. Estos análisis son los que nos sirven en este caso. La variable de estudio lo vamos a analizar
a través de sus características. Aquí tenemos un ejemplo de un lapicero. El lapicero es un producto. El lapicero no es la variable. La variable son los conceptos que giran a su alrededor. Por ejemplo, la variable producción, la variable ventas, la variable almacenamiento, inventarios y la variable utilidad. Estas variables son las que se analizan y se refieren a un producto. Así sabemos que la naturaleza de la variable puede ser cualitativa. En este caso, describimos los atributos o calificaciones de la variable que se conocen como subjetivas, como por ejemplo, bueno, malo, rechazado, aprobado, incluso la calidad. Entonces son calificaciones subjetivas y que para su análisis necesitan de un valor numérico. Lo vamos a obtener por medio de encuestas. Entonces, esta variable cualitativa tenemos que saber cuándo es bueno, cuándo se toma como malo, cuándo es rechazado o cuándo aprobado. Y para eso necesitamos una cuantificación. Ejemplo, análisis de la producción en buen estado. Ahí está la calificación cualitativa. Análisis de los reprobados. Ahí está la calificación reprobados cualitativo. Una cualidad, un resultado. Tenemos la variable cuantitativa. Estas se refieren a datos numéricos registrados, o sea que son históricos, ya se conocen, y que se obtienen por medio de la observación. Son susceptibles de análisis matemático. Y estas variables son las que se analizan en el curso. Por eso el curso se llama métodos cuantitativos, porque se refiere al análisis de series estadísticas o de datos numéricos que ya se conocen. Entonces, en las empresas tenemos siempre registros de ventas, registros de producción, registros de cobros, todo tiene registros. Solo los vamos a observar, los obtenemos y los analizamos. Ejemplo, análisis del comportamiento de las ventas, análisis de la producción. Entonces son cuantitativas. La variable también puede ser discreta. La variable es discreta cuando el análisis incluye solamente valores enteros. No hay división. Ejemplo, producción de lapiceros, venta de escritorios, asistencia a un evento. Entonces son situaciones que no pueden dividirse. No puede venderse medio lapicero, no puede venderse un cuarto de escritorio, no puede medio asistirse. Entonces a eso se refiere lo discreto. No hay división, no hay fracción. Hay 0, 1, 2, 3. Pero no hay valores intermedios. Para los valores intermedios tenemos la continua. El análisis de la variable continua permite valores fraccionarios. Se acepta la división. Ahí tenemos las medidas de capacidad, las medidas de peso, las distancias, el dinero, el tiempo. Entonces, por eso tenemos ejemplos, miles de quetzales. Si decimos, por ejemplo, decimos ventas de escritorios, estamos hablando de una variable discreta. Si decimos ventas en miles de quetzales, ya lo volvemos continuo. Producción en quintales, los quintales son divisibles. Recorridos en kilómetros, los kilómetros son divisibles. Esas son variables continuas. Y finalmente tenemos las escalas de medición.
Las variables necesitan ser revisadas por medio de una comparación de los datos entre sí. Y este proceso de comparación requiere de escalas. Y para esto vamos a utilizar 4 escalas. La nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. Veamos cada una de ellas. La escala nominal se refiere al atributo, a los datos por medio de sus atributos. Una calificación. Hombre o mujer, casado o soltero, negro o blanco, alto o bajo. Esa es una nominación. Incluso el licenciado, el profesor, el arquitecto, el contador, nominal. Tenemos la ordinal, donde existe un orden en la presentación de los datos. Exige un orden jerárquico. Ejemplo, las notas de una prueba tienen un valor de 10 puntos. El 6 es mejor que el 4. Entonces, hay una escala jerárquica. En una competencia hay primero, segundo y tercer lugares. Entonces, hay una escala jerárquica. Esa es la ordinal. Tenemos la escala por intervalo. En este caso, nos referimos a la medición numérica utilizando rangos. Y se refieren a datos discretos. Por ejemplo, la temperatura estará entre 20 y 10 grados. La existencia de las camisas entre 20 y 25. Queremos estudiantes con carnet desde el 2000 al 2010. Vamos a revisar los vehículos con placas del número tal al número tal. Entonces, esta es la escala por intervalo. Y finalmente, la escala por razón, que se refiere a los datos relacionados con variables continuas. Si hablamos del peso, si hablamos de la edad, de la estatura, que están identificadas como continuas, ahí estaremos utilizando una escala de razón. Muy bien, jóvenes. Esta ha sido nuestra clasita de hoy. Y siempre vamos a utilizar una motivación. Nuestra motivación de hoy dice: creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. Bien. Y estamos listos entonces para nuestra tarea número 1. Muy bien, vamos a detener entonces la grabación. Vamos a dejar un espacio para sus dudas. Y ustedes ya pueden ir a Classroom para bajar su tarea, resolverla. Y aquí estamos para sus duditas. ¿Listo, jóvenes? Los invitamos entonces a ir a Classroom, bajen su tareita. Está en una hojita de Word. Bajen los archivos. Contéstenla ahí y súbanme un archivo de Word. Así facilito. Y pueden hacerlo hoy, mañana o el lunes. O sea, el vencimiento de la tarea es el lunes a las 12 de la noche. Y el objetivo es que ustedes repasen en esta tarea sus conceptos de hoy. Y cualquier duda, pues solo me levantan la manito. Mejor me hablan porque así por si ando por ahí, los escucho. Y mientras tanto pueden jalarse su vasito de fresco. Yo también. Sí, Sheila. Licenciado, buenos días. Disculpe, ¿sería tan amable de brindarme un ejemplo de parámetro? Es que ya lo estoy resolviendo, pero sí me trabé un poquito con estadístico y parámetro. Muy bien. Por favor. Solo un ejemplo de parámetro. Vale, mire, pues parámetro, usted dice,
tiene usted, vamos a ver, 50 trabajadores en una empresa. Y viene usted y los consulta a todos, a los 50. Y dice, el 80% de esos muchachos trabajan. Ahí está usando un parámetro. Pero si usted tiene 80 trabajadores y dice, bueno, voy a tomar una muestra de 20 de ellos, y a los 20 de ellos le pregunta y obtiene que el 80% trabajan, eso se llama estadístico porque se lo preguntó a una parte de los 50. ¿Está bien? Sí, licenciada. Entonces, solo para confirmar, el parámetro sería cuando se consulta a todos Correcto. y estadístico cuando es solamente una parte. Así es, una muestra. Gracias. Así mero es, como usted platicó, Chico. Si ustedes resuelven su tarea y no tienen dudas, pues ya pueden desconectarse, ya quedó registrada su asistencia. Al finalizar la clase, la plataforma me manda a mí el listadito y no hay problema. ¿Qué manda, Roger? Buenos días, buenas tardes, licenciado. Perdone, solo con una consulta. El horario de clase regular, ¿cuál sería? Perdón. La clase está programada para las 11, de 11 a 1. Y generalmente vamos a empezar a las 11:10 por aquellos que van llegando tarde o cualquier situación. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Pues qué bien. Las clases de métodos son muy interesantes, muy alegres, muy nutritivas. Y ustedes van a disfrutar su curso. Y de paso lo van a ganar. Muy bien. Nos vamos a divertir. Es un curso que permite divertirse. Muy bien, Sofía. El curso es tan bonito, tan apasionante, tan simpático, que a unos hasta lo repiten. En el curso de la siguiente semana, o sea, el lunes, les estoy poniendo ahí les voy a poner en Classroom el contacto para que ustedes adquieran su librito. La otra semana armamos un grupito de WhatsApp.
Licenciado. Sí, si termina su tarea ya está. El otro sábado la revisamos por si hay algunas dudas. Sí, si ya la terminó pueden desconectarse. Listo, gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Igual. ¿Cómo dicen? La tarea hay que subirla hoy. No, tiene para subirla hasta el lunes a medianoche. Licenciado, disculpe, las medidas de tendencia central, ahí solo incluimos la media, la mediana y la moda. Así es. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Sí, Lilian. Lilian. Ay, ¿qué le pasó? No puede ingresar a dónde, Classroom. Vea si tiene bien el código. Sí, Alejandra. Buenos días, Lick. Disculpe, así como los jugadores que participan en un equipo de fútbol, se refiere así, por ejemplo, a todos los jugadores del fútbol o solamente cuántos juegan en un equipo. Fíjese que pues, ahí está general, ¿verdad? Usted no sabe cuántos hay y mientras no haya un número, es infinito. Ah, bueno, gracias. Bueno, muy bien. Buen día, licenciado. Solo es marcar con una X, ¿verdad? Y nuestra posible respuesta, ¿verdad? Solo eso es, ¿verdad? No hay que hacer un cálculo ni nada. No, todavía no. Bueno, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Y si me oye, Lilian? Muy bien, Werner, hasta luego. Está bien, Lilian, haga su tareita despacito. Recuerde que aquí es para resolver dudas. Y si no tiene dudas, pues la puede subir en la tarde, en la noche, mañana o hasta lunes. Mañana. Muchas gracias, licenciado. Pase feliz tarde. Para servirle, Roger, feliz tarde, feliz domingo. Buena tarde, una consulta. ¿Esto lo podemos resolver hacia computadora y mandárselo en PDF? ¿Tenemos que imprimirlo y luego enviar? Usted baja su tareita, como está en Word, ahí la responde, guarda su archivito y me lo manda. Digo, así en Word. Muy bien. Gracias, Lick. Ya.
Lick, disculpe, ¿cuál dijo que era la diferencia entre estadístico y parámetro? Estadístico, cuando usted tiene una media aritmética de una muestra. Y parámetro, cuando tiene usted una media aritmética de una población. Gracias. Vaya. Sí, Gloria, puede enviar la tarea hoy en la noche, la puede enviar mañana o hasta el lunes. Tienen hasta el lunes. Siempre les voy a dar a ustedes sus días porque como les dejan otras tareas, entonces damos chance hasta el lunes para que la suban. Sí, sí, Sara. Licenciado, buena tarde, con una consulta. Sí. Aparte del libro de texto que usted ya nos indicó cuál es, ¿hay algún otro autor o algún otro libro que usted nos recomiende como para consulta? Sí. Mire, en el programa que les voy a subir a la página y este fin de semana, ahí usted encontrará una bibliografía extensa de libros de estadística que puede consultar para que pueda ampliar su conocimiento. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Muy. Incluso esos textos los pueden comprar también. Lo único que esos textos ahí les viene para estadística 1, métodos 1, métodos 2, métodos 3. Es un 3 en 1. Okay. Cada libro que compre. Gracias, licenciado. Vaya. Feliz día, Karen. Feliz día, Amy. Feliz tarde, licenciado. Cuídese. Hasta luego, Elías. Igualmente. Igualmente. Así como la observación de los pesos de 50 sacos de un abono, que los clasifican como completos e incompletos, eso sería cuantitativo, ¿verdad? Quali, porque lo manda a clasificar completos e incompletos. Oh, bueno, gracias. Vaya.
Licenciado, una pregunta. Cuando se refiere a discreta y continua, se refiere al número de datos que se va a analizar, ¿verdad? Porque digamos que donde dice aquí cálculo de la media aritmética de las notas de un examen, yo podría decir que la media aritmética puede ser números enteros o fraccionarios, pero no habla de eso, sino de la cantidad que se va a analizar, ¿verdad? O de la muestra o de la población. Lo que sucede es de que cuando usted habla de discreto y continuo, lo discreto solo son valores enteros, no admite fracciones. Si usted aplica una media aritmética, es seguro que le va a dar entero y fracción. Por lo tanto, eso cae en continuo. Muchas gracias. Vaya. Entregar la tarea, licenciado. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Edson. Muy bien. Está fácil entonces. Está facilito. Sí es de analizar, pero sí, bastante accesible. Muy bien. Feliz fin de semana, pues. Muchas gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Igualmente, Julio. Feliz fin de semana. Listo, Lick. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Juan. Qué nene más cachetón el que tiene este. Es mi nene. Es su bebé. Pero ya no tiene, ya está más grande, ¿no? Ya tiene 7 años. ¡Ah, la gran! ¿Y qué edad tenía ahí? Pues tener meses. Sí, tenía 6 meses. La gran usted. Galán. Y sigue así galanote, sí. No, ya se puso delgado. Sí, pues conforme van creciendo, ¿va? Muy bien, Juan. Feliz fin de semana. Gracias, Lick, igualmente. Señor licenciado, feliz tarde. Feliz tarde. La tarea pueden subirla en un formato Word. Bueno, Madeline. Feliz tarde, Liz. Feliz tarde, Madeline. Feliz tarde, licenciado. Listo, licenciado, que tenga buen día. Hasta luego. Muy bien, muchachos. Feliz tarde, Jorge. Cuídense.
subimos en Word, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, Alejandra. Trabajo entregado, Lick. Buena tarde. Muy bien, Jennifer. Feliz tarde. Qué bueno que está facilito. Que así sean todas. Facilito por ahora, Alex. Ya viene después difícil. Sí, las demás también van a ser facilitas. Licenciado, disculpe, está diciendo que lo mandemos en formato Word, pero Sí. yo por cuestiones no tengo Office en estos momentos, entonces lo estoy trabajando en línea, no sé si los puedo enviar por PDF. Sí, claro que sí. Ok, gracias. Vaya. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, Mailing. Feliz tarde, licenciado. Bueno, Eddie, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Anita. Feliz tarde, licenciado. Bueno, Francisco, feliz tarde. Feliz fin de semana, Lick. Feliz fin de semana, Yole. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Bueno, Mayolin, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Lick. Bueno, Rosy, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Lick. Bueno, Cristi, feliz fin de semana. Que pasen bien. Su clase del domingo. ¿Con qué legislación, no? Ah, no, Admon. Domingo les toca Admon.